Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de física general. El día de hoy vamos a continuar, o vamos a iniciar, mejor dicho, la segunda unidad de su clase de física general 1. Haciendo un repaso, pues en la primera unidad estudiamos cinemática y dinámica. Ahora, en la segunda unidad, pues bueno, vamos a comenzar con el movimiento circular uniforme. Ahí vamos a ver la parte de trabajo y energía y bueno, trabajo y energía, sí, principalmente trabajo y energía y luego la conservación de la energía. Movimiento circular uniforme fue un tema que quedó pendiente, así que, eh, porque es cinemática, digamos, pero que el movimiento sea circular tiene sus características. Bien, entonces, en el movimiento circular, también vamos a tener velocidad, también vamos a tener aceleración. Pero, a diferencia de la aceleración con la que trabajamos en los otros problemas, que era una aceleración lineal, en este caso, pues, la aceleración del movimiento circular es diferente y en este apartado se hace la demostración. Vamos a imaginarnos un objeto que tiene movimiento circular. Ustedes pueden pensar en un satélite que se encuentra en órbita. Y entonces, pues este satélite obviamente está orbitando alrededor de otro objeto, que en este caso suele ser el planeta, que estaría pues en el centro, asumiendo una órbita circular. Entonces, en dos puntos de su trayectoria, el objeto tendrá velocidad 1 y velocidad 2. Bueno, vamos a ver que si pudiera agrandar, sí, aquí. Como pueden ver, la velocidad 1 tiene un ángulo de que está en el primer cuadrante, por lo tanto, su componente Y es positiva y su componente X también. En cambio, la velocidad 2, pues tiene un ángulo que se encuentra en el cuarto cuadrante, por lo tanto, su componente vertical es negativa y su componente horizontal es positiva. Y el ángulo, ¿verdad? Pues corresponde con el ángulo que formarían respecto a pues este eje imaginario que hemos dibujado. Vamos a traer eh, ciertos, vamos a traer ciertas definiciones de matemáticas 111, geometría y trigonometría. Aquí, aquí. Vamos a traer ciertas definiciones de geometría y trigonometría. En este caso, la relación que hay entre este segmento de circunferencia y el ángulo, pues, y el ángulo y el radio de, pues, la circunferencia. Entonces, si el ángulo es, en este caso, 2 teta, porque acá tenemos teta y acá también, entonces, el ángulo que hay es dos veces teta. El radio de la circunferencia es R, y pues este es el segmento de la circunferencia que ha recorrido el objeto en su trayectoria. Podríamos decirle es la distancia. Entonces, la relación que se obtuvo en 111 fue que ese segmento estará dado como el ángulo por el radio, y en este caso el ángulo es 2 veces teta. Entonces lo tenemos acá. Y bueno, y si la distancia recorrida es 2 veces teta por el radio, la velocidad, que es distancia sobre tiempo, será 2 veces teta. Bueno, será distancia sobre tiempo, sería 2 veces teta por el radio dividido el tiempo.
Si queremos despejar para el tiempo, pues tendríamos esta relación, que el tiempo es 2 veces θ por r entre la velocidad. Como vamos a asumir movimiento circular uniforme, entonces, pues en este caso podríamos asumir que la velocidad es constante, y bueno, el tiempo, digamos, si el tiempo tiende a cero, pues el ángulo tiende a ser cero, o sea, en el tiempo cero, pues no se desplazó el objeto. Tiene sentido porque todavía no empiezo a contar. Bien, vamos entonces a obtener la aceleración, que no es, ya van a ver por qué, que no es la misma aceleración que hemos estudiado hasta ahora. La aceleración se define como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? En este caso, velocidad 2 menos velocidad 1 dividido entre el tiempo. Ok. Entonces, hacemos únicamente la componente vertical por lo siguiente. Si vemos aquí el diagrama, aquí se puede observar que la componente horizontal de la velocidad 1 va en la misma dirección que la componente horizontal de la velocidad 2. Como los dos llevan la misma dirección y ambas velocidades, tanto v1 como v2, en magnitud son iguales, al hacer la resta v2 menos v1, las componentes horizontales se anulan y por eso no aparecen aquí. Únicamente aparecen las componentes verticales. Como la componente vertical de la velocidad 2 es negativa, entonces nos quedará 2 veces la velocidad por el seno del ángulo en dirección de Y, en este caso J. Pero como ya habíamos encontrado una relación para el tiempo en términos del ángulo y de la velocidad, recuerden, el tiempo era 2 veces θr sobre la velocidad. La velocidad, para simplificar, la velocidad pues se mueve hacia arriba multiplicando y por eso aparece aquí elevada al cuadrado. Y aquí, bueno, procedemos a simplificar, quedándonos solamente esta expresión. Que la aceleración será menos v cuadrado seno de θ sobre θr. Aquí, bueno, de aquí vamos a sacar muchas cosas, pero vamos a hacer una aproximación. Vamos a calcular el límite cuando el ángulo tiende a ser cero, es decir, trabajaremos para ángulos pequeños. Y entonces, cuando cuando tenemos el límite del seno del ángulo dividido entre el ángulo, ese límite pues tiende a 1. Esto es, recuerden, porque el seno de un ángulo se aproxima al valor del ángulo en radianes cuando este es menor a 10 grados. Entonces, bueno, el límite del seno de θ sobre θ pues tiende a 1. Quedando la expresión de la aceleración como menos v cuadrado sobre r en dirección de J. Donde la magnitud será v cuadrado sobre r. Entonces, lo que obtenemos aquí es que en el movimiento circular uniforme,
la velocidad es constante, la velocidad con la que se mueve el objeto en la trayectoria circular es constante, por lo tanto no hay aceleración. En este caso sería una aceleración tangencial y únicamente tenemos esta componente de la aceleración que vamos a llamar aceleración radial o centrípeta. Aceleración radial. Esta es la única aceleración que tendremos en el movimiento circular uniforme. Más adelante, en la tercera unidad, vamos a estudiar el movimiento rotacional. Que ahí sí, ¿verdad? Tenemos de las dos aceleraciones en algunos casos solo tenemos un tipo de aceleración, pero bueno. Entonces, en el movimiento circular uniforme únicamente tenemos la aceleración radial. Bien, esto visto desde el punto de vista de la cinemática. Vean entonces que la aceleración siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Siempre va hacia el centro. Bien, la dinámica circular sería pues aplicar las leyes de Newton al movimiento circular. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, nosotros decimos que la fuerza neta, que en este caso será la suma de las fuerzas, e incluimos este subíndice para indicar que estamos hablando de las fuerzas radiales, es decir, fuerzas que van en la dirección del radio, pues de la trayectoria circular. Entonces, la suma de las fuerzas radiales debe ser igual a la masa por la aceleración radial. Bien, tenemos acá una pregunta conceptual. Si tenemos aquí la persona que está rotando, pues la pregunta aquí es, ¿en qué dirección actúa la fuerza neta? Si una persona está en movimiento circular, ¿verdad? Aquí está haciendo esto. Da la impresión de que si la persona, bueno, de que hay una fuerza que está tirando de la persona hacia afuera. Sí, pero bueno, y a eso pues se le ha llegado a denominar fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga no existe, jóvenes. La fuerza centrífuga no existe. Es incorrecto hablar de fuerza centrífuga. Pueden revisar el libro, incluso ahí lo dice también. Y únicamente hablamos de que existe la fuerza neta que tiene la misma dirección que la aceleración radial. Y como ya definimos anteriormente, la aceleración radial es una aceleración que siempre apunta hacia el interior del círculo. Es decir, que siempre apunta hacia el centro de nuestro círculo. Por lo tanto, aquí la respuesta sería en dirección hacia el centro. Y es la fuerza centrípeta. Bien. Esto corresponde entonces a su clase de movimiento circular.